7:24 en contacto directo. Henry Cucalón, asambleísta por PSC Madera de Guerrero, miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, televidentes. Alianza País tiene ya su propuesta de enmienda a la Constitución y en lo que se refiere a los gobiernos autónomos, a los municipios, finalmente plantean cambiar el artículo 264, el numeral 7, por el siguiente: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. Actualmente lo que dice es igual: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Eso lo eliminaron para más bien poner que solo previa autorización del ente rector de la política pública se podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y de educación. En la práctica, asambleísta, ¿en qué afecta a los gobiernos autónomos el que ya no esté entre sus competencias la infraestructura y planificación en salud y educación? Solo se le autorizan. Estas enmiendas, que no son enmiendas, obedecen plenamente a un tema, que es el manoseo constitucional hecho a la medida del presidente de la República, de su proyecto político y de su partido en particular. Casi nada obedece a un interés general en beneficio del pueblo ecuatoriano, sino más bien para favorecer a la élite de poder que se encuentra gobernando. La Constitución de Montecristi, que en su parte dogmática de principios es bastante avanzada y positiva, en su parte orgánica contiene errores, contiene artículos inaplicables y también contiene novelerías de mucho orden. En ese sentido, no puede extrañarse que se quiera cambiar la Constitución. Yo también estoy de acuerdo con aquello. ¿Dónde está la diferencia? Que en democracia es dable. En el cómo se debe cambiar. Bueno, vamos a hablar sobre eso, pero sobre los cambios específicos que se están proponiendo. Y, por ejemplo, le pregunto por su experiencia en los gobiernos autónomos descentralizados, el cambio que se hace en ese artículo, en el numeral 7, el que se quite esa competencia, ¿cómo les afecta a los gobiernos autónomos? Justamente por eso. Porque un tema de vital importancia, de la envergadura, nada más y nada menos que de una competencia exclusiva que tienen los gobiernos autónomos, consignado en la Constitución del 2008, y que tiene que ver con la estructura del Estado, porque los municipios son el Estado, y tiene que ver con el territorio, solo se puede hacer a través de reforma, no una simple enmienda. Y ya aterrizando en ese artículo, ahí usted podrá encontrar con ciudadanos que existe una contradicción conceptual entre una competencia exclusiva que tiene el gobierno central en todo lo que es la rectoría, planificación en materia de educación y salud, que es lo correcto, valga la aclaración, y competencia exclusiva en materia de infraestructura, o sea, los municipios construyen pero no administran. Eso de ahí que hay una contradicción conceptual, para mí se reforma positivamente, estando a favor con que es una competencia concurrente. Claro, pero el presidente ponía como ejemplo el caso de los hospitales, que si algo pasa en un hospital, la responsabilidad recae en el gobierno central, cuando el municipio, dice él, actualmente está encargado de la infraestructura y la planificación, que sí, el responsable de salud y educación es el gobierno central, también debería ser del otro. Por eso es que existe la contradicción, pero eso en ningún momento va a obviar que este es un gobierno absolutamente centralista. Lo que diga o no diga el artículo de ley, poco o nada vale. Recordemos que el poder político, el presidente y su partido, las leyes le estorban, le son estrechas, así que si no hubiera dicho, da exactamente lo contrario. Lo importante es hacer los cambios de forma correcta, y en ese sentido se debe contar no solamente con el contingente de los asambleístas, los representantes del pueblo, que tienen que tratar esa reforma, aprobarla, y el pueblo pendiente cuáles son los argumentos a favor o en contra de estas enmiendas, que no son enmiendas, pero lo más importante, lo resuelto por la asamblea, tiene que ser refrendado por el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, usted lo que propone es que si muchos de los temas que Alianza País hoy plantea, y por cierto, podrían ser convenientes o positivos según las partes, el tema es cómo se están introduciendo estos cambios a la Constitución, porque son de todo tipo. Se está hablando desde reelecciones indefinidas para todos los cargos hasta que la comunicación sea considerada un servicio público, como el alcantarillado. El artículo 441 habla de enmienda cuando no altera la estructura fundamental
fundamental o el carácter constitutivo, el carácter y los elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Entonces, en este caso, a su juicio, ¿de qué escenario estamos hablando? ¿Por qué es necesaria una consulta como usted propone? Justamente ese es el fondo del asunto. Aquí todo lo demás es relleno y cortina de humo. Lo que le interesa al poder político y a la élite que está gobernando, encabezada por el presidente, es el tema de la reelección indefinida o ilimitada. Y en este sentido, tal cual tercena, aquí nos quieren poner carne, hueso y pellejo. No perdamos, ecuatorianos, la objetividad. Esto va a la reelección. Todo lo demás relleno. Y en ese sentido, yo quiero dejar sentado como precedente que sería nefasto que un tema de tanta envergadura como lo que usted está señalando, reelección presidencial, restricción de derechos en el momento que quieren catalogar a los medios de comunicación o a la comunicación como un servicio público, que es un derecho de libertad que está consignado en el artículo 66 de la Constitución, libertad de opinión, libertad de expresión, ponerlo como que si fuera una prestación de la administración pública central, institucional o descentralizada para satisfacer necesidades colectivas, tal cual la energía eléctrica, tal cual el agua, tal cual la recolección de basura, etcétera. Eso solo se puede hacer con el concurso del pueblo y sería, insisto, un precedente nefasto que este tipo de acciones de tal importancia se lo dé a espaldas del pueblo. Y yo como asambleísta y como representante transitorio popular tengo la obligación moral y legal de salvaguardar y proteger el derecho a que el pueblo se pronuncie por esos temas. Insisto, sin dejar a un lado que el tema de fondo es la reelección presidencial. Correcto, ahora, eso es lo que se refiere a las enmiendas o reformas. Ahora, también el presidente, volviendo al tema de los municipios, el presidente ha anunciado que ya no va a subsidiar a los municipios, que se les dará lo que les corresponde por ley, pero ya no lo que se les daba por ayudarles, dice él. Y argumentan que es porque se vienen años fiscales difíciles, que hay una gran inversión en hidroeléctricas y que el gobierno central tiene que dedicar más bien ahora a esos montos a sus propias competencias, no como se les estaba dando entonces antes. ¿Usted a qué cree que responden estos cambios? Mire, el presidente a lo largo de estos 7 años y medio ha dicho cualquier cosa, se contradice, así que poco o nada puedo apreciar en ese sentido. También tengo que recalcar que una cosa son las asignaciones de ley, que no son ninguna canonjía ni ninguna dádiva que da el gobierno, sino que es la devolución de lo que las respectivas ciudades generan, lo que su pueblo, sus ciudadanos generan y que deben ser propios de los municipios, consejos provinciales y demás organismos territoriales. En ese sentido, el presidente, así como en algún momento tuvo los recursos o las ganas de querer entregar a través del Banco del Estado, que también es banco de los municipios, valga la aclaración, y está bien que otorgue préstamos y está muy bien que alargue el plazo y los intereses para poder sufragarlos. Si en algún momento tuvo la voluntad política y ahora ya no la tiene, quien lo tiene que explicar es él. Si en algún momento tuvo los recursos y ahora no los tiene, y ojo, era público que no se los iba a tener, porque los grandes proyectos hidroeléctricos con los cuales todos estamos de acuerdo ya estaban debidamente planificados. Así que quien tiene que argumentar el por qué han cambiado las condiciones, que no digo que sea un tema de ilegalidad, es un tema de posición, de ejecución gubernamental, es él. Lo importante es que el municipalismo, no los municipios, no Guayaquil, Quito, Cuenca, el municipalismo sabrá defenderse, no de este tema, porque con sus propios recursos, con su propio financiamiento tendrán que solventar las necesidades populares. Lo importante es que el municipalismo como institución, pilar fundamental de la democracia, sabrá defenderse de esta arremetida centralista que se puede ver, entre otras cosas, que no es parte de la enmienda, porque es evidentemente inconstitucional el tema de la ley de ordenamiento de uso de suelo y territorio, Son algunas por citar un ejemplo. De las observaciones de Henry Cucalón, asambleísta por PSC Madera de Guerrero y en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.